En este video vamos a agregar los iconos en nuestro proyecto para que tenga una mejor interactividad y además vamos a agregar, modificar ciertas clases en cada componente para que puedan adaptarse a diferentes tamaños de dispositivo. Esto vendría a ser el tema de responsive. Por ejemplo, si ahora mismo cambiamos el tamaño o el ancho del dispositivo a un tamaño móvil, podemos observar que en la parte inferior los componentes se colapsan y además la tabla está generando un scroll que se ve muy mal, ¿no? Vamos a corregir todo ello. Y recuerda que la implementación de este proyecto lo hemos estado realizando en una serie de videos que puedes encontrarlo visitando al canal. Y con este video vamos a terminar este proyecto en donde vamos a dar las últimas modificaciones, optimizaciones para que pueda quedar este componente totalmente funcional y podamos reutilizar en otros proyectos. También invitarte desde ya a que te suscribas porque después de esto vamos a iniciar con otro proyecto en donde vamos a implementar un CRUD totalmente funcional. Vamos a utilizar la librería JSON Server para poder simular un backend y vamos a utilizar el manejador de estados que es el Redux Toolkit Query para poder hacer peticiones, ¿no?, de los datos hacia el backend, y con ello vamos a poder obtener toda la información en el frontend y vamos a poder plasmarlo, ¿no? Y al mismo tiempo vamos a poder agregar y vamos a hacer funcional estos botones que vendría a ser editar y eliminar, ¿no? Y obviamente, como dije, vamos a reutilizar este componente de Driver que hemos construido para poder organizar la información, ¿no?, en ese CRUD que vamos a implementar. Así que para que no te pierdas ningún contenido de esa implementación de ese proyecto, suscríbete. Y ahora sí, vamos a iniciar con el objetivo del video, que es integrar los iconos en este proyecto de React. Para ello ya tengo abierto aquí la página de Hero Icons, que es la galería de iconos de Tailwind CSS, la que vamos a utilizar. También pueden integrar una galería de Font Awesome, que es muy popular también. Pero en este caso, como dije, vamos a utilizar Hero Icons. Para ello voy a abrir la documentación en una nueva pestaña. Aquí se encuentra el repositorio y en la parte inferior está una pequeña documentación, ¿no?, para poder integrar en diferentes proyectos, como por ejemplo React, también Vue y así. Ahora, como necesitamos integrar en un proyecto React, aquí está en esa sección. Solamente voy a copiar el nombre del paquete y voy a ir a la línea de terminal de comando donde está ejecutándose el proyecto y voy a parar la ejecución. Y como estamos utilizando el manejador de paquetes yarn, vamos a escribir el comando yarn add y pegamos el nombre del paquete. Ahora va a iniciar la instalación y esto va a demorar poco, bastante, dependiendo de su internet. Y vamos a esperar, y una vez que termine la instalación voy a ir aquí al proyecto que ya tengo, ¿no?, abierto en Visual Studio Code, en donde hemos estado trabajando en componente Data Table. Y para poder verificar la instalación de ese paquete vamos a ir al archivo package.json y efectivamente, ¿no?, aquí ya tenemos la librería Hero Icons. Y ahora sí cerramos este archivo para poder utilizarlo. Vamos a regresar aquí a la documentación y vamos a leer un poquito, ¿no? Aquí nos dice que vamos a importar los iconos, ¿no?, de las galerías de Hero Icons /react /24 /aulon, pero tenemos varias opciones como esta y esta. Eso es porque aquí en galería de iconos tenemos unas variedades, como por ejemplo el outline, que vendría a ser prácticamente los iconos están compuestos por líneas, pero en el Solid algunos no tienen fondos. Y en el caso de mini solo varía el tamaño, este sería 24 por 24 y esto es de 20 por 20 nada más, ¿no? Es por ello que aquí tenemos varias opciones para poder importar, ¿no? Y otro muy importante sería aquí, nos dice que como sufijo debemos poner la palabra icon, ¿no? Y aquí observamos que efectivamente en formato camel case ponemos el nombre del icono y como sufijo ponemos el icon. Vamos a copiar este mismo para poder probar en nuestro proyecto. Y aquí vamos a ir al componente Data Table y vamos a ajustar ciertas constantes para tener una mejor visibilidad. Y aquí en la parte de importaciones, justo aquí vamos a importar, ¿no?, el beaker icon. Y ahora sí, esto prácticamente vendría a ser un componente. Y eso ya lo podemos utilizar, ¿no? Y voy a poner justo aquí en nuestro buscador que tenemos. Voy a poner y cerramos ahí mismo ese componente. Y ahora guardamos, regresamos a la línea de terminal comando y voy a ejecutar nuevamente el proyecto. Y ahora sí, regresamos aquí al proyecto, está cargando. Y efectivamente, ¿no? Y ahí está el icono que se ha cargado, pero el tamaño está muy grande, ¿no? Y
pero ya está funcionando. Ahora para poder dar el tamaño aquí mismo, podemos dar a este componente el class, el atributo className. Ahí vamos a dar el ancho, ¿no? Por ejemplo, que sea de un tamaño 5, y el alto también lo mismo, ¿no? Height 5. Ya con esto ya el icono está muy adecuado para el tamaño, ¿no? Para este proyecto. Ahora que ya tenemos la librería listo en el proyecto, ¿no? Para poder utilizarlo, vamos a integrar un icono de buscador, ¿no? Una de lupa aquí en donde dice buscar, y así sucesivamente, ¿no? Vamos a reemplazar también aquí en el sorting estas flechas, también estos caracteres que no se ven muy bien y todo ello. Para ello vamos a regresar aquí a Hero Icons, y aquí en la parte para buscar vamos a poner Search, y nos va a encontrar, ¿no? Este icono que necesitamos, que se llama Magnifying Glass, y copiamos el nombre. Regresamos aquí en nuestro proyecto, y aquí donde estamos importando los iconos voy a pegar tal como está, y vamos a cambiar el formato a Camel Case. Aquí lo mismo, y lo más importante, ¿no? El sufijo icon debemos agregarlo, y ahora ya con esto estaría listo. Así vamos a regresar aquí en este componente, vamos a reemplazarlo, y vamos aquí a nuestro proyecto, y efectivamente, ¿no? Ya tenemos así con lo que necesitamos. Ahora para poder poner este icono aquí dentro del input, vamos a hacer lo siguiente. Movemos este componente, vamos a cortar y lo vamos a poner aquí en la parte inferior, y estos dos componentes lo vamos a envolver con un div, y ahí dentro vamos a pegar. Y ahora sí, vamos a hacer que estos sean flexibles, y que se alinee a la parte final. Para ello decimos justify end, y efectivamente aquí ya tenemos los dos componentes. Y para que esté dentro a este div vamos a poner la clase relative, y a este de aquí vamos a poner que sea absolute. Ya con esto vamos a ver que este de acá ya podemos posicionar con respecto a este input. Para ello vamos a decir por ejemplo que de top 3 más o menos ahí ya está bien, ¿no? En este centro en el medio. Pero a este de aquí vamos a dar aquí a este padding que tenemos, por ejemplo en padding X que tengo un 6 más o menos, y el padding Y únicamente tengo un 2. Y ahora sí más o menos ya tenemos espacio para ese icono, pero necesitamos botar un poquito más a la derecha, así que vamos a decir aquí que tengo un right 1 más o menos, ¿no? Pero eso sería al revés, ¿no? En vez de eso sería left, para que vaya de este lado, y ahora sí ya está perfectamente ubicado. Ahí ya tenemos el icono y ya es más interactivo, ¿no? Y ahora sí lo que vamos a hacer ahora es cambiar estos iconos de aquí para las flechas. Para ello nuevamente vamos a buscar los iconos que más se adecuen. Por ejemplo, los que estaba viendo son los bars, no, este de aquí, por ejemplo, si está alineado de forma descendente o ascendente, ¿no? Vamos a copiar estos dos iconos para copiar, y regresamos aquí al proyecto. De igual forma vamos a hacer la importación. Este icono que no vamos a necesitar, vamos a borrarlo, vamos a bajarlo aquí para tener mejor orden. Y aquí es donde vamos a importar, y de igual manera vamos a cambiar el formato a Camel Case, arrow down, y el sufijo icon. Aquí lo mismo voy a copiar, y lo único que diferencia con el otro icono para arriba es en vez de down va a ser up. Ya con esto tenemos los dos iconos que necesitamos, y ahora sí vamos a bajar y vamos a ajustar esta parte que ya está listo, y vamos a meternos aquí en Table, justo aquí donde tenemos esos caracteres. Vamos a eliminar estos, en vez de estos vamos a reemplazar, ¿no? Esos iconos, que es el bar up icon, va a ser primero. Aquí voy a cerrar ahí mismo, y vamos a dar las clases de igual manera, ¿no? Que tengo
ancho 5 y el alto también 5. Copio este mismo componente y vamos a borrar esto y voy a pegar también lo mismo, y en vez de que diga o sea el icono up, este va a ser el down. Ya con esto vamos a guardarlo, vamos a regresar aquí a nuestro proyecto. Ahora que ya tenemos las fechas, solo que como son componentes están ocupando una nueva fila, pero ya podemos observar, ¿no? Cada vez que damos clic, cuando esté de forma ascendente o descendente, la flecha hacia abajo; cuando es ascendente, hacia arriba, ¿no? Cuando no está organizado o clasificado por ninguno, no aparece ningún icono. Para ello también buscamos un icono, por ejemplo, chevron. Este icono de aquí podría ser, ¿no?, que puede indicar si ese campo es clasificable o no. Para ello también lo mismo, voy a copiar y vamos a importar ese mismo aquí en esta galería de iconos. Cambiamos el formato, chevron up, down y el sufijo icon. Y esto vamos a utilizarlo en esta sección. Por ejemplo, aquí estamos preguntando cómo está clasificado, ¿no? Si está de forma ascendente o descendente. Dependiendo de eso va a renderizarse en diferentes iconos. Pero también podemos decir, ¿no?, aquí abrir otro. Vamos a decir del header column. Hay un método que es el get can short. Este de acá nos va a devolver si ese campo es clasificable o no. Entonces, dependiendo de eso, si no se vuelve un true, entonces vamos a poner, ¿no?, ese componente de icono que hemos importado. Y lo mismo vamos a dar sus clases de ancho 5 y alto 5. Ya con esto, y en caso de que el campo no sea sorteable, también vamos a decir que renderice, ¿no?, un null. Y con esto vamos a tener aquí en nuestro proyecto. Podemos ver que todos los campos que se puedan clasificar pues tienen ese símbolo, ¿no? Por ejemplo, este de acá no tiene, entonces no aparece ese icono. Pero si damos clic aquí, va cambiando el icono de forma dinámica. Ahora, para poder modificar que este icono esté al costado del nombre de las columnas, vamos a hacer lo siguiente. Regresando al proyecto, en esta parte de aquí donde estamos realizando las columnas, vamos a dar la clase flex y vamos a decir que estén centradas o pueden estar estrechadas, ¿no?, a ambos lados. Para ello podemos dar el justify between. Regresamos aquí y ya efectivamente, ¿no?, para el nombre aquí está clasificado de forma descendente y así, ¿no? Pero ya tenemos los iconos que son más interactivos, ¿no? Nos indican para arriba, para abajo, por cuál campo está clasificado. Eso ya estaría listo. Ahora sí vamos a ir aquí en esta parte. Para esta parte de la paginación tenemos estos iconos. De igual manera buscamos a los iconos más adecuados. Aquí, como hemos estado buscando estos, vamos a importar estos dos iconos, chevron double left. Vamos a ir a la parte superior donde estamos haciendo la importación de los iconos. Y no, vamos a cambiar lo mismo el formato, chevron double left icon. Copiamos ese mismo y para el siguiente caso sería, ¿no?, en vez de left sería right, y así seguimos copiando este mismo. Por ejemplo, para la flecha simple sería chevron right icon nada más. Esto también voy a duplicar el left, lo quitamos el double y así ya tenemos, ¿no?, 4 iconos que vendrían a ser doble flechas y los demás simple nada más. Ya teniendo esto, voy a copiar, por ejemplo, este componente de aquí
Y vamos a ir aquí en este div de la sección de la última parte, ¿no? Y justo aquí tenemos los botones. Aquí tenemos, aquí estamos renderizando simplemente unos caracteres. Y por ejemplo este vendría a ser el left, ¿no? Y entonces voy a reemplazar ese por este componentes. Ya con esto estaríamos reemplazando y no nos olvidemos dar las clases del ancho 5 y el alto también 5, que son los más adecuados en este caso, pero podemos cambiarlo, ¿no? Si queremos más grandes, más pequeños. Regresamos aquí al proyecto y efectivamente, ¿no? Ya se han cambiado ya. A ver, hacemos lo mismo. Copiamos este componente, en este caso para esto, y solo vamos a cambiar el nombre, ¿no? Del componente. Y aquí para la parte derecha también tenemos lo mismo. Y también vamos a cambiar dar el double en vez de right, mejor dicho de left va a ser right. Aquí lo mismo, también va a ser double, es de left, lo único que vamos a cambiar va a ser right. Y ya con esto se habría cambiado todo, ¿no? Ya tenemos aquí, quizás sean más grandes, podemos cambiarlo el tamaño dependiendo de nuestro gusto, ¿no? Como se ven y todo ello. Y otra cosa que también estaba observando es que este input, para que tenga un estándar común en todos, vamos a ponerlo unos paddings. Para ello vamos a revisar aquí el proyecto y aquí está nuestro select y podemos poner un padding y2. Ya con esto efectivamente ya el tamaño o el alto del input va a ser lo mismo, ¿no? Y ahora sí, para terminar ya vamos a enfocarnos en adaptar los componentes. Aquí podemos observar que principalmente, ¿no? La tabla está generando este scroll de aquí. Vamos a hacer que ese scroll se genere internamente aquí para que no pueda afectar, por ejemplo, aquí al header, así se genera un espacio, ¿no? Para ello vamos a ir, vamos a regresar aquí y vamos a trabajar aquí en la parte del table. Vamos a ajustar el table y todo ello vamos a poner dentro de un div. Pegamos el table ahí y vamos a decir, por ejemplo, que el table tenga un tamaño mínimo, que sería min width. Para personalizar el tamaño, aquí debemos abrir unos corchetes y ahí decimos, ¿no? Por ejemplo, quiero que sea de un 560 píxeles. Ya con esto ya no se va a ajustar más la tabla, ¿no? Pero aquí vamos a decir, una vez que llega a ese tamaño ya se va a esconder, ¿no? Pero igual sigue generando ese scroll. Para cambiar eso, aquí en este div vamos a dar overflow out. Ya con esto se va a generar un scroll directamente en la tabla, ¿no? Pero tampoco podemos hacer más responsive en las tablas. Necesariamente en el dispositivo móvil se tiene que generar un scroll de esta manera, ¿no? Pero ya nos está generando ese scroll aquí en la parte inferior, que afectando a los demás componentes. Y ahora sí vamos a hacer, lo que vamos a modificar también va a ser este componente de aquí abajo, en tamaño o ancho de tamaño móvil, que se baje, ¿no? En la parte inferior. Para ello, de igual modo, vamos revisando aquí el proyecto, ya vamos a colapsar esta parte de la tabla y vamos a trabajar en esta sección, ¿no? Y tenemos todos los componentes flexibles. Para poder cambiar eso vamos a decir este componente que sea flexible a partir de medium nada más. Cuando esté, digamos, inferior a ya no va a ser flexible y ya todos los componentes van a bajar uno debajo del otro, ¿no? Pero vamos a también aumentar aquí pace en el eje Y. Queremos que todos tengan un espacio de 2 para que no estén pegados, ¿no? Podemos dar hasta 4 más espacio y así ya, ¿no? Podemos observar que ya están tan pegados, ¿no? Y también que los textos estén centrados, text center, cuando estén así inferior a medium, ¿no? De tamaño medium, ya podemos observar que se están adaptando ya cuando subimos a un tamaño más grande y ya se alinean en la misma recta. Y eso sería todo
por este video y ya hemos completado con el objetivo del video. No olvides suscribirte, que vamos a iniciar con otro proyecto que es la implementación de un CRUD. Vamos a utilizar la librería de JSON Server para poder simular un backend y vamos a utilizar el Redux Toolkit Query para hacer peticiones a ese backend y obtener la información y poder plasmarla en el frontend. También vamos a crear un formulario con todas sus validaciones para poder registrar, editar y eliminar. Así que nuevamente suscríbete para que no te pierdas ningún contenido.